Aquí vamos a entrevistar hoy, viene de Cali, en Colombia, es médico, es ingeniero electrónico, está estudiando la carrera de abogacía, le faltan algunas pocas materias, y es socio en Fénix Salud, que es la empresa responsable del servicio de emergencia 107, el servicio de ambulancia. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte acá en el programa. Gracias. Bienvenido. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes para todos los oyentes del programa y los televidentes. Así es. Bueno, hablemos un poquito. Llevan ustedes 6 meses aproximadamente ya con el servicio y esto puede hacer tal vez que hagamos un balance de estos primeros 6 meses de cómo recibieron el servicio y cómo están hoy. ¿Están de acuerdo a las expectativas que tenía tanto el gobierno como ustedes? Sí, la verdad que estamos felices, satisfechos de lo que ha sido el proceso en estos 6 meses. Tuvimos la oportunidad de visualizar lo que iba a ser el servicio, porque 2 meses antes hicimos pruebas con móviles de desplazamiento, hicimos pruebas de postas para poder atender más rápido, pero eso era todo un engranaje antes de la realidad. Y cuando enfrentamos la realidad vimos que el proceso se hizo bien y logramos reducir los tiempos, que era uno de los más grandes problemas que había en la atención, porque sabemos que para atender los códigos, cuando hablamos de código rojo, amarillo y verde, que es como se clasifica la emergencia, la atención médica, digamos, existen universalmente unos tiempos de 15 minutos, 40 minutos y hasta 3 horas para el código verde, y cuando querés cumplir esos tiempos, tenés que tratar de armar todo el sistema para que pueda dar esa respuesta. Entonces tuvimos esa oportunidad de hacerlo antes y ahora en la práctica hemos podido cumplirlo. Hoy tenemos promedio de atenciones de 6 minutos, 7 minutos de atención de un código rojo, gracias a que estamos posicionados en lugares estratégicos de San Juan para poder dar respuesta pronta. Entonces, tanto para nosotros como para el gobierno, que era lo que pedía el gobierno cuando se participó en la licitación, era mejorar esa respuesta, y eso se ha alcanzado gracias a ese trabajo. Entendiendo también que la persona que requiere del servicio lo hace absolutamente urgido y que en función del tiempo de respuesta es la evaluación que la sociedad hace del servicio. Totalmente. Siempre hay que entender que quien está teniendo la emergencia o la urgencia está en estrés. Para él cada segundo es 1 hora. Claramente. Entonces la respuesta tiene que ser la más rápida para que le genere el menor estrés o la menor ansiedad, y obviamente que lo más importante de esto no es esa sensación, sino salvar la vida de aquel que está en ese momento en riesgo. En determinados tipos de siniestros, ¿cuál es la diferencia entre llegar 10 minutos antes o 10 minutos después? La verdad que esa pregunta inclusive te la reduciría a algo menos. 10 minutos es todavía una ventana muy grande. 2 minutos o 3 minutos de diferencia en la atención de un código rojo pueden determinar la vida de la persona. Vamos a hacer un caso práctico. Hablemos de un control de una hemorragia. Alguien que tiene un accidente, sea casero, industrial o en la vía pública, y tiene un corte de una arteria. Por la cantidad de litros que tenemos los seres humanos en la sangre, que va entre 4,5, dependiendo de la edad, y 6 litros de sangre, y dependiendo de la cortada que haya sufrido la arteria, voy a tener ciertos minutos para contener la hemorragia. Si en ese desplazamiento llego 3 minutos después, es posible que el nivel de sangre que tiene la persona en ese momento ya no me da para recuperarlo. Entonces, por eso es tan importante llegar a tiempo, porque así como este caso tenemos un posible ACV que tiene una ventana de atención, si no las secuelas son irreversibles. Y podríamos ver un montón de patologías en las que dependemos de pocos minutos para hacer la diferencia. Eso demanda una actualización y perfeccionamiento constante del personal, ¿no? Totalmente. Nosotros, para los que están atentos al 107 y pueden seguir la red nuestra de Fénix Salud en Instagram, pueden observar cómo todas las semanas estamos haciendo recapacitaciones. Todas las semanas insistimos en recapacitar al personal, porque la verdad es que es un poco tal vez sorprendente ver que aunque alguien aprenda algo,
pero si deja de hacerlo, si no tiene la continuidad, lo olvida. Claro. Olvida el procedimiento, cómo se hacía. Entonces, para nosotros es importante recapacitar, siempre estar preparando a la gente. Es como aquello cuando hacemos simulacros. Si se hace un simulacro, nosotros estamos en una zona sísmica, por lo tanto, San Juan es un lugar donde hay que hacer simulacros, pensando en que el día que tengamos la posibilidad de que vuelva a suceder, pasó hace muchos años, Dios no permita que suceda nuevamente, pero que la gente sepa qué hacer. Porque si lo decimos ahora y en 10 años no lo repetimos, en 10 años nadie sabe qué había que hacer. Entonces sí, la capacitación del personal para nosotros es indispensable. Invertimos mucho en esto para tratar de que cuando se haga la atención, se haga de la manera correcta y se logre el resultado, que es salvar la vida. ¿Cuántas ambulancias hoy están prestando el servicio acá en San Juan? Bueno, nosotros, el gobierno quiso mejorar la cantidad de móviles que prestaban el servicio. Por lo tanto, amplió la licitación a años anteriores, solicitando 15 unidades, ¿sí?, que trajera la persona que viniera a realizar el proceso. Y aparte, el gobierno suministra unas unidades propias que hoy rondan las 60 unidades. Por lo tanto, hoy todo el servicio lo componen más o menos 75 movilidades. Nosotros hemos traído 15 unidades, tuvimos la oportunidad de hacer un desfile 5 días antes de empezar el servicio para que todos los sanjuaninos vieran las unidades nuevas 0 kilómetros que estábamos trayendo, que también pudiera ver el equipamiento que tenían. Y adicionalmente, por fuera de lo que nos pidió el Estado, hemos traído 2 unidades más, o sea que hoy tenemos 17 unidades. Estas 2 unidades están pensadas solamente en tener el backup para que en el momento en que alguna de esas unidades sufra un percance, un accidente, una rotura, cualquier circunstancia de imprevistos que siempre pueden haber, podamos tener cómo reemplazarla y seguir prestando el servicio sin que haya ninguna afectación. Respecto del personal, vuelvo a lo del personal porque le damos particular importancia. Sí. ¿Qué han encontrado? Respecto al personal, en San Juan hay gente muy capacitada. De hecho, que el 90% del personal que tenemos es personal que ya prestaba el servicio en la empresa anterior, pero ojo, no solo en la empresa anterior, lo había prestado en la anterior y en la anterior. Digamos, en CIFEME, en SMI y ahora con ustedes. Exactamente. Entonces, es personas que tenían mucha experiencia en la emergencia. Lo que les hacía falta era lo que tú me preguntaste anteriormente, recapacitarse. Porque hacía muchos años no volvieron a hacer un RCP, un control de hemorragias, un PHTLS, que es el control del trauma, no volvieron a hacer ese tipo de capacitación. Entonces, la gente al no capacitarse, aparte porque, así como la tecnología, la medicina cambia constantemente, un procedimiento que se hacía de una manera hace 1 año, 2 años, hoy puede ser diferente porque se comprueba de que no era la mejor manera de controlarlo. Y esa actualización salva vidas. Y esa actualización salva vidas, exactamente. Entonces, nosotros tenemos ese personal, lo estamos capacitando, pero este personal, para redondear lo que me decías, ese 90% que tomamos, permitimos primero que no hubiera un desfase en lo que es la actividad laboral de estas personas, y segundo, poder hacer de que nuestro equipo fuera el mejor al utilizar personas que ya tienen una experiencia de antemano, porque a veces construir a alguien con la capacidad requiere mucho tiempo, prepararlo requiere mucho tiempo, por eso aprovechamos este recurso humano. A mí me preocupa mucho la alta siniestralidad que tiene San Juan, y principalmente los fines de semana. ¿Analizan ustedes que está habiendo un incremento en la cantidad de accidentes de tránsito? En realidad, nosotros manejamos estadísticas, tenemos uno de los mejores programas que hay en el mercado para medir lo que es la emergencia, el tiempo de asistencia y para poder sacar cifras. Y obviamente se nota que vamos en una línea ascendente, no solamente en accidentalidad, sino en casos psiquiátricos y en otro tipo de casos que se están dando, pero todo va de manera ascendente. Así que sí, es un tema preocupante, el cual hay que abordarlo como corresponde. Afortunadamente hoy contamos con mucha voluntad del gobierno, mucha voluntad de otras entidades que están apoyando al gobierno, como por ejemplo la policía, el 911. Nosotros desde el ingreso, así como hicimos el estudio antes, también nos sentamos con el 911 y pudimos lograr por primera vez que en San Juan utilizáramos la misma carta que usa la policía la usamos nosotros. O sea, hoy nosotros tenemos una comunicación en nuestras salas
permanentemente. Cuando la policía recibe un llamado, y ese llamado, porque la gente a veces olvida el 107, pero se acuerda del 911. Seguro. Cuando recibe el llamado y el operador identifica que no es un caso judicial, no está sucediendo nada de eso, sino que es un caso que es del 107, nosotros al mismo tiempo que la policía lo está viendo, lo están compartiendo en nuestra pantalla. Evitamos algo que sucedía anteriormente, y era que cuando se identificaba en el 911, decía, ya le paso la llamada, transfería la llamada al 107, pero el operador que contestaba empezaba de cero, porque no sabía qué estaba pasando antes, entonces volvía a hacer las mismas preguntas. ¿Quién es? ¿Qué sucede? ¿Cuál es su emergencia? ¿Dónde es? ¿Qué está pasando? Todos los datos, y eso le daba una diferencia de 2 minutos, 3 minutos entre volver a repetir. Más allá de decir que si yo tengo a mi familiar en emergencia, esos 3 minutos te volvés loco. Y me llaman otra vez y vuelven y me preguntan lo mismo, ya de ahí ya estoy loco, ¿no? ¿Por qué me vuelven a preguntar? El problema está que la persona naturalmente nerviosa describe mal el problema otra vez. Exactamente. O sea, este sistema que han implementado les permite achicar el tiempo de respuesta. Totalmente, porque ahora cuando recibimos la llamada, tenemos en la pantalla las preguntas con la respuesta que ya realizó el operador del 911. Por lo tanto, nosotros seguimos a partir de ese momento sin volver a repreguntar, ¿sí? Y pasa también lo contrario, porque también nos ha sucedido que alguien llama al 107, pero en realidad no está teniendo un problema de salud, sino que está teniendo un problema de otra índole que lo tiene que atender la policía. Como ellos también pueden ver la carta, nosotros hacemos exactamente lo mismo. Le traducimos al 911, eso ha sido novedoso y también ha ayudado a disminuir estos tiempos que eran fatales en algunos casos para el que estaba en emergencia. Félix, creo que este tema merece que sigamos abordándolo porque hay que capacitar a la gente. Y nos gustaría que en otra entrevista nos contaras qué tiene que hacer una persona una vez que presencia un siniestro, si tiene que moverlo, si no tiene que moverlo, qué pasa ante una ACV, qué pasa ante una denuncia falsa, alguien que quiere hacer una broma y llama a un servicio de ambulancia, pero creo que los tiempos en televisión son demasiado rápidos y nos gustaría tal vez abordarlo en una próxima entrevista. Perfecto, la verdad que estamos dispuestos, tenemos todo un equipo que podemos traer aquí a especialistas que trabajan con nosotros, personas que están directamente trabajando en la mesa operativa, o sea, tenemos mucha gente especializada en cada área con las que podemos compartir estas cosas para que también toda la población de San Juan y todos los lugares donde nos escuchan aprendan un poco de todas estas cosas que estás diciendo que van a ayudar a que estén preparados a la emergencia. Bueno, vamos a volver a conversar. Este tema queda abierto y es realmente muy interesante y muy útil. José Félix, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y saludos a todos los sanjuaninos. Volvemos en unos minutos.